¿no? Es un Es un gusto honor. tenerte acá. Ya somos casi 40 personas, así que mucha gente Bueno, está muy interesada en escucharte y escuchar el diálogo que se puede generar. Doctor Fugareta, ¿cómo le va? No lo veo por ahí, pero ahí ¿Cómo vemos. ¿dónde estás? está el Ah, no sé qué profesor? está pasando. No se ha Ahí, El encendido. profesor no quiere aparecer. no No, quiere no se ha aparecer. encendido. Espera. Ahí está. Ahí está. Hola Ahí Ahí está. está, Juan. Daniela, Ahora sí. ¿Cómo ahí los Ahora andás? está. vemos a todos. Ahí está Bueno, encendido. Suerte. Daniela, María Enríquez está acá, que él también es María amiga de también, la sí. casa. Tienen que cierro acá. Eh, bueno, está Isabel, vamos a ver quién más está. Está Alexia, Blanca, Camila, Cecilia, Daniela, Emilia, Fabiana, Graciela, Isabel, eh, Pablo, Paola, bueno, un montón de personas, les agradecemos todos estar acá, esta jornada extraordinaria del instituto, y hoy tenemos el gusto de tenerlo acá a un antiguo, no, mi viejo tampoco, un amigo de muchos años, como Gabriel Piñognori. Un Ya a amigo esta de hace un altura tiempo. decimos viejo amigo, decimos amigo de muchísimos años, casi nos conocemos desde la Ya lo juventud, creo. casi. Claro que Uf, la juventud de él, que ya era mi adultez, pero acá estamos. Gracias al doctor Fugareta también por estar presente, a gracias a María ustedes. Duarto y a todos los del instituto. Doctor, ¿quiere decir unas palabras usted antes, el doctor No, Fugareta? no. Veníamos charlando a modo de introducción, este, para recordar que es necesario en todo momento y en este tema volver a las fuentes. Constantemente volver a la fuente para enfocar los temas a la velocidad que vienen, pero sin perder de vista el hilo conductor que es la convención. Así que Peñoñori fue uno de los que estuvo al lado nuestro desde hace un tiempo y cuando era todavía secretario. Uf, Eh, muchos años. eh, de De hace un la rato. jornada de reflexión de vaquerías, por Ah, ejemplo. ¿te acuerdas? Sí. En Vaquería cuando nos reuníamos a Uf, discutir todo esto. Así que tiene una experiencia bastante importante en un departamento judicial complejo, como es el de San Martín. Así que vamos a escucharlo nomás. Te escuchamos, Peña. bueno, Déjeme agregar muchas algo, gracias. Sí, dale, algo dale. más Un que es gusto. importante para nosotros, que Gabriel cuando era joven empezó con el doctor Rubén Catino, que Sí, era un juez de menores de San Martín, muy, muy querido por nosotros y que ya falleció hace tiempo, pero que siempre lo recordamos con muchísimo cariño. Bueno, Así, ya lo Gabriel creo, es ya lo juez de creo. la Autoridad Penal Juvenil. Si querés presentarte vos, Gabriel. Bueno, gracias, Flavia. Sí, es Rubén Catino in memoriam, podría llamarse esta charla también. Tanto nos enseñó a mí principalmente, yo empecé en ese juzgado de joven, de 20 años. Empecé en San Isidro, tuve un año de prácticas en San Isidro, 8 meses, 9, y después seguí en San Martín ya nombrado. Bueno, les agradezco la presentación desde el afecto, del recuerdo y del reconocimiento. Yo estoy orgulloso de ser, me siento un discípulo de esa casa del Colegio de Abogados, de Juan, de Flavia, de todo ese hermoso equipo de grupo que tiene tantos años de permanencia y de lucha por los derechos humanos. Y, y realmente siento mucho orgullo de que me hayan convocado. Tengo muchos años trabajando en el fuero, tuve la suerte de tener un interregno que me dediqué a trabajar proyectos legislativos de 2 años que me permitió salir de 2 años y medio del fuero y verlo desde otro lugar, que también ayuda a alimentar una mirada menos tóxica por ahí o no tan enroscada en lo cotidiano. Esto fue hace muchos años, en esa época se discutían en el Congreso de la Nación nuevos proyectos de responsabilidad penal juvenil, estamos hablando año 1999, 98, qué sé yo, ya no me acuerdo ni qué proyectos eran, pero creo que era el proyecto Robles, había varios proyectos. así está Robert. Así que han pasado muchos años
han transcurrido muchas discusiones y todavía dentro de las debilidades del sistema que tenemos en la provincia de Buenos Aires, se la falta de una ley federal que realmente ponga en carne y uña los postulados y los enunciados y los conceptos que desarrolla la doctrina de la protección integral. No por repetir la doctrina o el bloque federal constitucional o la de la doctrina de protección integral, que suena tan remanido y tan insistente, deja de ser absolutamente contundente y cierto al año 2021. Hace casi 13 años que estamos trabajando con una ley procesal, con una pretendida ingeniería institucional diferente, ajustada a los estándares de la Convención, y creo que esa es una de las grandes fortalezas que ha tenido este sistema, que es una reforma procesal ambiciosa, importante. Atado a la reforma procesal ambiciosa, creo que también fue muy tímida para mi gusto la reforma institucional que debería acompañar semejante reforma procesal. Y también era como un poco que parecía que iba a ser una gran fortaleza derribar el mito de los secuestros sociales de los jueces de menores en aras a garantizar más derechos y a tener otros estándares de discusión. En más de 10 años los números son contundentes, ha habido un incremento tanto en cantidad de causas, que ahora por el año pasado disminuyeron, como en la cantidad de detenidos, como en los desproporcionados niveles de uso de sanciones privativas de libertad muy elevadas, que también hacen no sé si un neopunitivismo, o por lo menos a una mirada que no se ajusta a los estándares que establecen la Convención. Bueno, trabajar en San Martín es algo muy particular. A mí me permitió trabajar con la escuela de Juan Carlos y compañía desde un ámbito, trabajar siempre con una inserción comunitaria importante, con un conocimiento tanto de los barrios como de las organizaciones de la sociedad civil, como las iglesias, como también los intendentes y las demás, todas las instituciones que trabajan cotidianamente con jóvenes. Principalmente, si bien siempre se recorrieron todos los municipios, por más cercanía y mayor cotidianeidad son con los que más hemos podido trabajar y que hemos logrado espacios de trabajo muy responsables, de una cogestión. Si hay algo que tuvo esta ley, que si también es una fortaleza, es una idea de desconcentración y principalmente y regionalización de determinadas cuestiones y de redefinición de relaciones. O sea, tenía que ver con una mirada de corresponsabilidad con la sociedad y de los jóvenes con la familia, y no solamente una relación del joven con el Estado a través de lo que era el viejo juzgado de menores. Creo que esos son estándares que permitieron establecer nuevas relaciones. Y eso forma parte del fortalecimiento que generó la ley 13.634. Creo que igual estamos a mitad de camino, creo que, como dijo Juan Carlos, tenemos que estar refrescando y reforzando casi cotidianamente. Yo hago audiencias todas las semanas, en mi juzgado, no en todos los juzgados, pero en San Martín, en el juzgado de responsabilidad penal juvenil número 1, es un juzgado que yo todavía, y soy un convencido, la cesura de juicio es una facultad en beneficio de los derechos del joven. Por lo tanto, en el marco de una sentencia, ya sea en un juicio o en el marco de un proceso abreviado, de las dos formas que podemos valorar la prueba en estas alternativas que tenemos, creo que el plazo para poder evaluar, para poder establecer dentro del recorrido institucional del joven la posibilidad de reflexión, el empoderamiento de las herramientas que uno le puede brindar, es de utilidad y siempre es en beneficio del joven. No estoy para nada de acuerdo en establecer en transformarnos en juzgado de adultos, resolviendo en el mismo momento
la materialidad, autoría, calificación y condena, creo que es un error, por más que se negocien a veces penas exiguas, a veces creo que no es esa la función del proceso en jóvenes. El joven tiene que entender, si pretendemos hacer, y esto era una de las principales herramientas de la fortaleza del sistema, que tenía que tener un carácter pedagógico, el pedagógico estaba en brindar herramientas al joven para que pueda tener un proceso de reflexión, de integración, de brindarle posibilidades para ver si realmente al finalizar ese proceso estaba en condiciones había necesidad imperiosa de aplicar pena, si era la pena que habían acordado las partes o si se podía disminuir. Bueno, estas cuestiones casi están, ya se están transformando casi en una cuestión olvidada en nuestro fuero, y creo que eso es un atraso que va en contra y viola los derechos del joven. La cesura de juicio es algo que nos permite salir de la situación conflictiva cotidiana del momento. A veces cuando uno tiene un juicio, hay juicios que son extremadamente mediáticos, que si uno en el momento tendría que aplicar la pena, creo que la armonía y el equilibrio que debe tener un juez se ven perturbados por la presión social, por una serie de cuestiones, porque son hechos generalmente muy mediáticos. Los jóvenes tienen la virtud de enseguida ser los primeros que aparecen en los medios, por el tipo de muchas veces de los hechos violentos que realizan, por la pulsión, por la reacción a veces desproporcionada, y la cesura de juicio ayuda a poner equilibrio en estas cuestiones. Creo que el no hacer uso de esta facultad que nos da la ley, pensando en un principio por lo menos de garantía de derechos, es un absurdo y es un error que no debemos permitirlo. Pero es una práctica que está cada vez más generalizada en el fuero. Este tema de no dar los plazos como para establecer la necesidad o no de aplicar pena y establecer que la cesura sea en beneficio del joven y no en contra. Creo que sí sirvió en cuanto a las fortalezas del nuevo sistema procesal, la clara división del trabajo de investigación, el no estar empantanado en las cuestiones de colección de prueba y de valoración, y que exista realmente un juez de garantías que establezca un control de constitucionalidad de los actos procesales en la instrucción y la elevación a juicio en la mayoría de los casos, cuando así lo amerita. Esto fue una medida saludable, el sistema acusatorio en ese aspecto creo que nos ayuda, y realmente, por lo menos los que los tomamos de esta manera, no hacemos, yo no hago un uso excesivo ni de conocimiento ni de informe hasta que no me toca hacerlo, y no prejuzgamos. Nos armamos de elementos de convicción a partir del rol que nos toca y de una propuesta de juicio abreviado o de un juicio oral. No, realmente la imparcialidad del juez la cumplimos a rajatabla en ese aspecto. Y creo que esto es un proceso, en este sentido, es a favor del joven y es una fortaleza del sistema. También es una fortaleza del sistema los tiempos procesales exiguos, casi limitados, de la necesidad de otorgar estado de certeza respecto a la detención en un máximo de 360 días. Esto da una posibilidad de trabajo seria, los tiempos alcanzan, resultan razonables, y esto permite, blanco sobre negro, poner las cosas en claro. Y creo que esto es una fortaleza del sistema. También es una fortaleza del sistema que tengamos una defensa especializada, una defensa que tiene, creo que todavía tendría que empoderarse de más herramientas que las que tiene ahora. Empezó el sistema, la defensa pública, como para alejarse del sistema tutelar, con una defensa más técnica penal escarcelable que con un sistema de co-construcción de responsabilidades. Creo que eso fue, si bien es una fortaleza la defensa pública, eso fue una debilidad de la defensa pública. Creo que todavía queda mucho camino por recorrer y que en la co-construcción de personalidad del joven también la defensa tiene mucho que decir y que aportar.
las posibilidades de revisión amplia que brinda la ley también es una fortaleza, pero también no es menos cierto que el sistema procesal de revisión establecía una mirada que después de la reforma de la ley 13634, hoy es casación quien talla casi en la mayoría de los casos de nuestro fuero, a excepción de las cuestiones cautelares de revisión de medidas o de libertades que lo tiene la Cámara. Gracias a Dios creo que eso fue un paso que, por lo menos en San Martín, nos abrió la posibilidad de tener una mirada que está más ajustada a la convención, porque habíamos llegado al absurdo, que también es parte de una debilidad, de tener una respuesta exclusivamente de adulto. Es decir, los jóvenes no podían tener posibilidad de revisión de medida en San Martín, conforme al criterio de la Cámara. No podían tener posibilidad de revisión de medida si no tenían pena impuesta, porque si no había peligro procesal. Tampoco tenían posibilidad de revisión de medida si está dentro de las prohibiciones que se establece para adultos de la libertad condicional. Entonces, la verdad que al aplicarle el 14 del Código Penal, por más que uno hace todo un desarrollo de control de convencionalidad, y que le digan en la Cámara que son una simple enunciación de derechos carentes de contenido, porque digo que en realidad no pasa el control de convencionalidad el 14 del Código Penal para jóvenes, y que no se le puede aplicar las mismas limitaciones que los adultos, creo que es lo suficientemente claro, pero bueno, son todas causas que después terminan en casación y que algunas veces tenemos una sorpresa y una gratificación que empiezan a tener una mirada más especializada. Pero esto es una de las grandes debilidades del sistema, que si bien logró determinada especialidad en la primera instancia, en la instancia de revisión, tanto en las cámaras como en casación, carecemos de salas especializadas, que por el volumen de trabajo debería hacerlo, creo que no sería tan complicado. Es decir, los números en el proceso penal juvenil no llegan al 5% de lo que es la torta de los adultos. Entonces creo que no es un número que podría incidir tanto como para establecer salas especializadas, interdepartamentales, en materia penal, en materia de cámara penal, o en casación de la misma manera. Creo que con una sala especializada tenemos de recontra sobra, que sobran posibilidades. Pero bueno, eso es lo que nos está pasando hoy. San Martín es un departamento judicial que tiene más de 1.700.000 habitantes, abarca San Martín, 3 de Febrero, San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz. Si uno agarra la torta general de lo que es la cantidad de delitos en el año 2019, que es lo más orientativo, estamos alrededor de 99.000 delitos en lo que son la torta del IPP, y los jóvenes son más o menos, las causas con jóvenes imputados son alrededor de 200 por mes, están 250 por mes en otros años, pero 200 por mes, con lo que estamos hablando, no llegan a 2.500 causas, o sea que, y de esas 2.500, si estamos alrededor de 350 detenidos, me parece que admiten por lo menos una mirada un poco particular. De esa cantidad de detenidos tenemos, San Martín tiene, si uno por ejemplo lo compara con San Isidro, que es casi el mismo departamento judicial en cuanto a población, son no sé si 150.000, pero eran 140.000 habitantes menos tiene San Isidro. Tenemos 20 homicidios, ¿sí? Hice una pequeña comparación contra 11 de San Isidro. 8 consumados, 12 tentados, 2 agravados, 4 culposos. San Isidro tiene 4 consumados y 7 tentados. Perdón, Gabriel, Y después tiene un culposo. ¿en qué lapso de tiempo es eso? En el tiempo de un año. Es el tiempo de año según las IPP. El tema está en qué clase de respuesta damos frente a esos hechos violentos, ¿sí? Y es ahí donde está el problema, porque hay distintos tipos de respuestas, hay distintas posibilidades de trabajo, y qué sé yo siempre digo que
creo que hay distintos tipos de chicos también. Están los jóvenes que uno puede trabajar, que el paso por el fuero es un paso olvidado, que en realidad es un paso que es nada más que un paso dentro del paso de su adolescencia, y los juzgados poco hicimos o nada acompañamos o aportamos para su proceso de cambio. Solamente las pulsiones, producto de los niveles de madurez que va pasando el tiempo, va mejorando. Otros jóvenes que les implica el paso por el fuero un ingreso, un acceso a la ciudadanía, porque de otra manera no tenían posibilidades ni de hacer su inscripción de nacimiento, ni tener su DNI, ni poder terminar la escuela, ni hacer un curso de especialización, ni tener un acceso a una beca para poder terminar determinado proyecto personal. Y otros jóvenes que son reactivos al cambio, que no han podido, no han podido incorporar o empoderarse de las posibilidades que le brindan las distintas herramientas, y que terminan con un nivel de reincidencia, como le pasa en todo el mundo, no es solamente acá, ¿sí? Pero no son la mayoría. Y creo que lo que tenemos que profundizar son las posibilidades de trabajo y de fortalecimiento en medidas alternativas. Creo que es una de las grandes debilidades que tiene el sistema, es decir, la falta de una ley de ejecución, la falta de revisión seria y de inversión en prácticas institucionales, en una reingeniería institucional, la falta de la ley nacional, cero investigación, no tenemos procesos de investigación, más que agarrar los números duros, cuantitativos de las causas que puedan dar pie a la IPP, o entrar en el RPN y tener un poco más de información. La realidad es que no hay trabajos de investigación que nos digan. Hay trabajos esporádicos, en algún momento la Corte Nacional había hecho unos trabajos de investigación respecto de los homicidios en la zona de San Martín, pero cuando más trabajos de investigación masivos tengamos, vamos a poder tener respuestas preventivas, más tempranas, ¿sí? Y también de otro tipo, porque posibilidades de prácticas restaurativas a nivel comunitario o escolar permitirían zanjar muchas cuestiones de una manera que no sea a los tiros ni con miradas violentas. Pero bueno, son todas cuestiones que a la luz de los problemas que hay es como que son problemas menores. Lo que no entendemos es que casi el 60% de la población, por lo menos de lo que son departamentos judiciales de San Martín, que hay grandes bolsones de pobreza, entre el 50 y el 60% de los jóvenes están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, realmente hay veces que es paradojal, pero los chicos tienen acceso a sus derechos a partir del ingreso al sistema penal. Otra de las grandes deudas que tiene el sistema, graves deudas, es la falta de una política criminal juvenil, falta de directrices, falta de prácticas unificadas en cuanto a la persecución penal. Y esto no significa que exista un solo fiscal y que puedan tener su criterio, pero a la luz de la responsabilidad internacional del Estado argentino, a través de la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos y las responsabilidades internacionales que tiene, hay determinadas pautas que tienen que ser obligatorias para todos los miembros, y no es un tema facultativo, tanto para los fiscales como para los jueces. Pero quienes ejercen la persecución penal principalmente son los fiscales. Y a veces también los jueces no ponemos límites, pero a mí me parece que a esta altura no tener desde Procuración una política criminal clara con directrices a 13 años de la puesta en vigencia de la ley, deja mucho que desear. En su momento, hace unos cuantos años, decían, no, hay que esperar que empiece a desandar la ley. Bueno, ya pasaron 13 años. No hay programas fuertes, no hay una apuesta fuerte todavía del Estado a programas fortalecidos, alternativos a la privación de libertad. Están simplemente los ESOC, que hacen lo que pueden, y como pueden, con los recursos que otorgan, que son bastante escasos. Los municipios no es algo que les seduzca tanto trabajar esta temática. En San Martín, el único municipio que tiene armado un dispositivo fuerte y más, en todo caso, con las pilas más puestas, no digo que no existe en otros lados, pero donde está más desarrollado es en el municipio de San Martín, que hay un programa de responsabilidad penal juvenil, hay un programa de responsabilidades compartidas,
hay programas específicos para trabajar en conflicto, chicos en conflicto con la ley, hay un dispositivo municipal de prácticas restaurativas también. Entonces, pero después en el resto de los municipios son alguna dirección que hace seguimiento, pero es muy tímido, y como no existe tampoco un consejo de niñez a nivel municipal, solamente en el municipio de San Martín, y el 3 de febrero habían arrancado, no sé si siguen. Esto también hace que no se puedan discutir estas cuestiones a nivel, en ámbito municipal. Estas son todas debilidades, creo que, no sé por dónde empezar, creo que la falta de investigación es un tema gravísimo. Creo que a esta altura, con los años de trayectoria y de implementación de puesta en vigencia de la ley, no tener un trabajo de investigación serio es un trabajo que creo que es una deuda grave del Estado, y también, es decir, la falta de, realmente de, a ver, yo creo que si empezamos a hacer un trabajo de investigación sobre las sentencias condenatorias de jóvenes, de la misma manera, se funda de la misma manera con el artículo 3, 37 y 40, con el principio de especialidad, proporcionalidad, el fallo Mendoza, fallo Villagrán Morales, etcétera, 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 se le aplica una pena de 20 años a un joven o una pena de 3 años. De la misma manera se funden lo mismo. Entonces creo que padecemos problemas serios de esquizofrenia o no entendemos cuál es nuestra función social. Y creo que todo esto, sumado encima de todo a una llegada fuerte de un punitivismo terrible en todos los ámbitos, sumado a una ley de la víctima que, desembarcando por la ventana y entrando en un ámbito donde se trabaja en prácticas restaurativas y donde puedan trabajarse otras cuestiones, realmente no tiene mucho sentido, y ha entrado con una falta de discriminación absoluta en lo que es materia. Le dan un carácter de particular damnificado sine die en todos los momentos del proceso a las víctimas, cosa que es absurdo. Hicieron capítulos o reformas especiales para nuestros fueros. Bueno, todas cuestiones que creo que quedan en el tintero, no quedan resueltos, y generan más confusión y más resentimiento. Aunque también tiene un lado pedagógico que nos permite informarles a las víctimas lo que se ha estado trabajando con los jóvenes. ¿Sí? Hay veces que hay sorpresas en el marco de cesuras de juicio con la participación de la víctima, que permite palabras de perdón en casos gravísimos. Yo esta semana me tocó un caso gravísimo de una cesura de juicio. Participó una víctima, que fue víctima ella y su hija, de un hecho muy grave. La nena casi pierde la vida de un tiro en la cabeza, una nena de 2 años, y el joven sobre el que se iba a decidir si se le aplicaba o no pena, pidió la palabra, miró a la cámara. Realmente no fue un trabajo de prácticas restaurativas, pero creo que por lo menos permitió que el joven pueda poner en palabras todo lo que él venía trabajando. Que él se pudo poner en el lugar de la señora, que él tenía una hija de la misma edad, que él sentía mucha vergüenza con lo que había pasado, y estuvo muy bien. Y la señora pidió la palabra antes de que se pasara a resolver, y dijo que realmente que aceptaba el perdón del joven, lo nombró por su nombre de pila, y que realmente los tomaba, que le deseaba lo mejor, que bueno, que tuviera oportunidades en su vida. Realmente creo que, no digo que va a ser un proceso de sanación para todos, pero puede ayudar. Pero creo que para esto hay que potenciar los niveles de intervención y acompañar de otra manera en estos procesos. Pero bueno, estas son las grandes debilidades que encontramos. Igual, de cualquier manera, los números nuestros son muy bajos. Si uno entra a mirar los números y las tortas, estamos hablando de 2000 y pico de causas por año en San Martín, y de ingreso a los en trámite en nuestro juzgado debe haber, no llegan a 230 causas, 240 causas en trámite, y detenidos. En mi caso tengo 73 detenidos, de los cuales la mitad está en unidad carcelaria. Esa es otra de las grandes paradojas del sistema. Por ahí los otros juzgados tienen más detenidos. Es decir, esa es otra de las cosas que también tenemos que ver, porque un juzgado tiene 70 detenidos y otro tiene 140 o 135. Creo que tiene que ver con diferentes criterios, claramente. Y yo no hago suelta de paloma, ni creo que
tiene que ver con criterios de pensar que la privación de libertad no es una medida de último recurso, son criterios que para mí están ajenos a los postulados que se presentan en la Convención, pero la realidad es que todos resolvemos sobre los mismos postulados, basándonos en los artículos 3, 37 y 40, en los artículos de la ley nuestra, bueno, hacemos todo un componente conglobante, pero arrimamos a diferentes resultados, y esto tiene que, de algún lugar tienen que empezar a revisarse las prácticas de los jueces, de los fiscales, de los defensores, del sistema, del Poder Ejecutivo, y también de prácticas del Poder Legislativo, porque más de 13 años de la puesta en vigencia de la ley, creo que nos debemos un trabajo por lo menos más responsable y una mirada más profunda de lo que nos está pasando como respuesta del Estado frente a la comisión de delitos por parte de jóvenes. Es muy resumido lo que digo por ahí, pero creo que la neurociencia, y esto alguna vez lo he hablado con Flavia también, hay veces que da respuesta, hay una composición, el joven solo se compone de la situación que él mismo generó, hay otras veces que tenemos que acompañar de una manera responsable, y hay otras veces que fracasamos. Pero este nivel de reincidencia lo tienen todos los países, no solamente los de Latinoamérica, sino también los países centrales también tienen estas dificultades. Porque las dificultades con reincidencia también las tiene España, ¿sí? Y si sumamos a todo esto, que la pandemia nos pone en otro lugar y nos hace tener que desplegar otras destrezas, la falta de conectividad masiva de la clase más vulnerable, ¿sí? Y sumado a que las legislaciones trabajan muchas veces para buscar estándares de respuesta frente a la comisión de delitos para otro tipo de respuestas, bueno, tenemos una situación muy compleja. Más la responsabilidad internacional del Estado, porque el artículo 68 de la Convención es clara, es decir, y no son parámetros de cartón lo que utilizamos, sino que son derechos consagrados de los derechos humanos y que tienen consagración en la Constitución. Pero muchas veces la ceguera de la mirada punitivista hace que esto no se pueda ver. Gracias por su tiempo. Bueno, excelente, Gabriel. Necesitábamos hace tiempo volver a escuchar a alguien que está en el campo y que nos hable de una manera profunda, razonada y con experiencia de cuál es la realidad hoy. Si te parece, abrimos a preguntas. ¿Quién quiere hacer preguntas? Sí, por supuesto. Sí, yo encantado. En lo que pueda dar respuesta, encantado. Desmutearse, se pueden desmutear y hacer preguntas o levantar la mano, como quieran. Perdón, María habla. Sí. No, me gustaría saber respecto de él habló un poco sobre las prácticas restaurativas y cuál es su opinión y si se están llevando a cabo, porque nosotros el año pasado tuvimos una experiencia donde se están utilizando distintos recursos, ¿no? Vimos como el yoga, la meditación y algunas cuestiones que ayudan mucho, y quería saber si en el ámbito donde él se maneja se está llevando a cabo. Y me surgió también otra pregunta con relación a los tipos de delitos, si son distintos, ¿no? El tipo de delito que se comete en San Isidro que el tipo de delito que se comete en San Martín. Me da la sensación que uno es más es un atentado a la vida, el otro a la propiedad, y si él tiene la misma visión. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar por la última, que es la más fácil y la más corta. A ver, yo creo que la respuesta de política criminal, que puede diferenciarse en dos departamentos judiciales, tiene que ver con la composición, con el acceso de derechos que brinda cada municipio.
va a ser diferente, qué sé yo. Yo creo que la conflictiva de Pilar es diferente de la de San Isidro o Vicente López, como es diferente la conflictiva de San Martín o 3 de febrero con la conflictiva de José Cepaz. Yo siempre digo que la conflictiva de José Cepaz es más far west, es más violenta, es más, hasta te diría como que se ve hasta más primitiva, sin descalificar, sino como que responden más a la pulsión. Y las cuestiones que uno ve más en el conurbano más pegado, puede ser Vicente López, San Martín o 3 de febrero, tienen que ver con otro tipo de delictiva, que tiene que ver con mayor organización, a veces con otro tipo, con robos calificados por el uso de armas, siempre siempre es en grupo, ¿sí? Siempre, generalmente son situaciones en grupo, pero hay huecos muy grandes de la política criminal que no damos pie. Hoy la provincia no tiene un programa de ofensores sexuales. Vos tenés un caso de ofensores sexuales, grave, regular o menos grave, un abuso sexual simple, un abuso grave, no tenés respuesta. Generalmente, no sé, eso habría que estudiarlo, habría que hacer una investigación. Los fiscales, las garantías, son chicos que generalmente, si no es un hecho extremadamente bizarro, no quedan detenidos, quedan con detención domiciliaria, no se les busca dar una respuesta de privación de libertad ab initio, generalmente. Pero es lo único que se hace. Lo único que no se habría que ponerle un cinturón de castidad, porque es prohibido tocarse, prohibido hacer. Pero no se trabaja respecto de las pulsiones, respecto de cómo se llegó a ese lugar, si hay una transmisión intergeneracional. Es decir, hay tanto trabajado en todo el mundo y nosotros acá estamos dando vueltas. Yo me lo paso buscando lugares y espacios donde poder trabajar. No hay un lugar serio y cierto para trabajar las cuestiones de ofensores sexuales. Como tampoco hay un lugar serio y cierto para trabajar el tema de las adicciones. La mayoría de los casos de adicciones son chicos con un alto grado de un compromiso adictivo. El solo hecho de sacarlo de circuito y establecer la determinada disciplina cotidiana permite por lo menos que el chico pueda comunicarse, manifestarse y poner en palabras algo. Ustedes me dicen, ¿es la comunidad terapéutica la respuesta? Yo no sé si es la comunidad. El problema es que esos chicos es que tienen que hacer una co-construcción desde lo intrapsíquico, pero son cuestiones que no se dan en agenda porque no se visualizan. Ahora hay un gran problema con el tema de las comunidades terapéuticas. Hay una nueva mirada de la provincia de Buenos Aires. Dicen, comunidades terapéuticas cerradas no, porque viola la ley de salud mental. Eso lo dice Cedronar. Y es la nueva postura que tomó la provincia de Buenos Aires, por lo menos de lo que yo tengo en los últimos casos que me ha tocado cuestiones de esta naturaleza. ¿Qué significa eso? Que el joven puede ir a una comunidad terapéutica siempre y cuando sea su voluntad. Si desiste voluntariamente del programa, si no, es violatorio de derechos. Error, no saben leer la ley de salud mental, me parece que hay determinados casos, y uno hasta puede ir contra la voluntad del sujeto cuando realmente no tiene conciencia del daño que se está generando. Bueno, hay una nueva mirada ahora que vamos a terminar con todos los chicos en un paredón, porque eso es lo que no se entiende. Frente a una mirada que deslegitima un proceso de abordaje, viene otra que es una respuesta pulsiva de esto ha pasado en otros países, es decir, no necesitamos adivinar lo que termina pasando. Y no sé si con esto te doy una respuesta, pero sí creo que hay diferencias, pero es decir, ¿por qué hay más hechos en San Martín? Yo no sé, esto habría que analizarlo, lugar por lugar. A mí me pasaba que yo hacía algún análisis doméstico cualitativo y me daba que había más niveles de violencia, más uso de armas en el municipio de San Martín que en el de 3 de febrero. Y después me pasó al revés. Empecé a ver más casos en 3 de febrero. Ahora, si esto tiene que ver con la falta de campañas de erradicación de la violencia, del tema de empezar a hacer realmente campañas para sacar las armas de la calle, porque los pibes andan con armas, alguien se las da, se las alquila, se las vende. No sé por dónde está el problema, porque a mí me encantaría hacer un trabajo de investigación. Uno puede ver lo que la praxis dice a través del tiempo que uno trabaja en estos casos, pero es muy difícil. Por eso digo que faltan trabajos de investigación. Evidentemente no los hay. Yo creo que de todos los casos que yo tengo de homicidios o tentativas de homicidios, el Estado buscador una respuesta más vale punitiva ante todo. Primero lo dejamos preso y después vemos.
creo que había casos que se podían trabajar desde otro tipo de construcción porque eran problemas barriales, de vecinos. Es decir, una respuesta estrictamente punitiva no componía. Yo me acuerdo hace muchos años, Juan Carlos, hicimos yo no me acuerdo, que era un curso de hace muchos años con Juan. Y que hablábamos de libertad asistida. Cuando uno pensaba en libertad asistida o en prácticas restaurativas, ¿qué tenía que pensar? Cuando se inicia, no, para cuando vuelve el chico, es decir, hasta en Francia, me acuerdo que en uno de los casos que no sé si Juan era el que decía de Francia para trabajar, ¿para cómo? Para que el pibe vuelva bien al mismo ámbito donde salió, porque si no, es sacar el problema para volver a ponerlo como problema 10 años después. Es decir, lo que hay que hacer es trabajar antes. Y no creo que sea, las prácticas restaurativas sirven, creo que se confunde mucho conceptualmente el tema de las prácticas restaurativas. A ver, yo siento que ahora la yoga pasa a ser práctica restaurativa, pasa a ser práctica restaurativa, no sé, a ver, darle acceso al joven a la educación, creo que no, que serán programas de meditación, que serán programas educativos, pero no son prácticas restaurativas. Yo creo que las prácticas restaurativas como marco conceptual, que está previsto especialmente en la ley, tiene que ver con procesos de pacificación, con buscar salidas alternativas al proceso de punición, o buscar, en los casos en que ha habido una sanción también, una composición del tejido social, trabajando con la víctima, con el victimario. Si no se puede trabajar con la víctima, será con un representante de la comunidad que permitirá hacer un proceso de construcción y de responsabilización. Creo que son cosas diferentes. Como en San Martín, ¿qué es lo que se hace en San Martín? En San Martín hay, producto de una capacitación que hizo en su momento Calvo Soler, que no sé si no estaba en el Colegio de Abogados de San Isidro también, en su momento Calvo Soler tomó la Universidad de San Andrés, que nunca terminé de ver los estudios de investigación, los resultados, pero sí puedo decir lo que yo vi que terminó armándose. Lo hizo en San Martín y en San Isidro. En San Isidro hoy sigue funcionando como tal y él está atrás de la investigación. En San Martín no prosperó, pero sí el proceso que se generó y la capacitación que hizo dio resultados, y de hecho hay gente que está trabajando. Están trabajando. Queda muy poca gente en la fiscalía porque había una abogada y una trabajadora social, y la trabajadora social se fue. Está trabajando en Capital, Romina Costamañán. Y el otro grupo que trabajó y se capacitó también fue el municipio de San Martín, de la mano de Monsalvo, que es un abogado. Hicieron todo un trabajo muy bueno y creo que lo siguen haciendo. Todo esto lo manejó Calvo Soler, que fueron unas cuantas, yo no sé si no fue 1 o 2 años ya el tiempo de la construcción de estos programas. Dio buenos resultados, pero la realidad es que hoy la fiscalía la abogada que tenía especializada está haciendo otras cosas o está haciendo muy poco y nada, y la trabajadora social que se fue no fue repuesta ni tampoco se completó ese espacio que se tenía de incumbencia, y el trabajo institucionalmente, como se había hecho, que era con el Colegio de Abogados, la Universidad de San Andrés, el municipio de San Martín y Calvo Soler, no se pudo continuar como tal. Continuó con un proyecto individual en el municipio, que hay una dirección que está trabajando prácticas restaurativas, que de hecho hay experiencias muy buenas que se hicieron a través por ejemplo, de las amenazas de bomba. Es decir, San Martín tiene la paradoja. Hubo muchísimos casos que el municipio, a través de esta área de prácticas restaurativas municipal, por derivación de fiscalías, trabajó las amenazas de bomba, las trabajó muy bien y hizo todo un proceso de composición comunitario muy bueno de jóvenes que estaban haciendo un uso absurdo de estas amenazas, con daños a los jardines de infantes. Se trabajó muchísimo, con muy buenos resultados. Y en este mismo departamento judicial también tuvimos casos que hubo un pedido especial de ir a juicio respecto de una amenaza de bomba en una escuela el 3 de febrero, que el fiscal acompañó la necesidad de ir a juicio a un menor de edad, a un imputado menor de edad, y acompañó el municipio de 3 de febrero como querellante también en el proceso, y también fue condenado el joven.
que por ahí no habrá sido una condena de cumplimiento efectivo, pero digo, ¿cómo frente a la misma conflictiva puede haber dos formas de resolverlo? Mucho más económicas, más sanas para la comunidad, más conciliadoras, con una mirada de responsabilización, o una mirada estrictamente punitiva que no saca ni pone nada. Estas son las dos. Hasta es más barato, si uno quiere, desde el punto de vista de la política económica, sale más barato. No es poner todo un sistema, un juicio oral, todo un sistema penal en marcha, con audiencias, con policías, con peritos, con testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que pasa todavía. Creo que son batallas culturales muy largas, pero creo que sí, que las prácticas restaurativas sirven, pueden servir, tanto hasta en los sistemas de encierro creo que pueden servir las prácticas restaurativas. En San Martín también, que si no me van a matar, hay un grupo que hace mucho tiempo que está trabajando, ya debe llevar como 4 o 5 años, de la mano de Juan Carlos Besula y de Cristian Eiras, que fueron los que promovieron su creación, en el marco del cuerpo técnico auxiliar y también con la colaboración en algunas cuestiones del servicio del CESOC, del Centro Sociocomunitario San Martín, con Sandra Barreto, con una abogada también que también se comprometió a trabajar desde el llano, y también con la secretaria de mi juzgado, la doctora Nancy Carpanzano, siguen trabajando casos, tienen muchas derivaciones de los mismos procesos nuestros a prácticas restaurativas, con buenos resultados. Creo que son herramientas que ayudan a una mejor comprensión de la problemática y a una composición de los conflictos. No creo que sean una panacea per se, creo que son una herramienta más. Pero creo que hoy estamos dando a discusión una agenda que antes no la dábamos, claramente. Es decir, la 10.067 no nos permitía, y este sistema acusatorio permite visualizar cosas que antes no las veíamos. En eso sí creo que es muy positivo. No sé si te sirve la respuesta que te di y si me quedó algo en el tintero. No, muchas gracias. No, por favor. Gabriel, ¿cómo estás viendo Sí. el tema de la relación entre los jóvenes, el tema del narcotráfico, el tema de toda esa nueva cultura que está saliendo tan fuerte también en los últimos años? Y bueno, qué sé yo, nosotros en San Martín este tema lo hemos tenido desde ab initio. Cuando empezó el sistema, a nosotros nos tocó lidiar con el hijo, con el hijastro de Mameluco, con bandas organizadas, con un sicariato muy doméstico, muy, ¿cómo diríamos? Por ahí muy, hasta Miliciano. muy vernáculo, que no sé, sí. Pero no es menos cierto que también era preocupante. Lo que sí es cierto que creo que a veces estos sistemas acusatorios y las investigaciones penales a veces pecan un poco de ingenuidad en algunos aspectos, con algunas respuestas, porque hay mucha delegación todavía en la policía. En la medida que no tengamos cuerpos de investigación a través de instructores judiciales que sean realmente especializados, y la policía no haga el trabajo de instrucción, como pasa todavía en muchos lugares, se peca de ingenuidad y se piden medidas, y hay mucha gente que no conoce el territorio que está trabajando, y creo que es un gran error. Yo he tenido juicios que me ha tocado tengo que confesarme, y esto ya lo he dicho yo, ¿no? Pero en uno de los juicios era un hecho en el fondo de allá de Suárez, de donde está la estación de Suárez al fondo, como 1 kilómetro y pico para abajo. Zona picante. Pero hay hechos que uno no puede trabajarlos si no conoce el territorio. Entonces, cuando yo propuse la necesidad de hacer una inspección ocular formal, el tribunal no quiso. Y yo realmente, la verdad, me disfracé de zapato y me fui a esa zona e hice mi inspección ocular para que me permitía por lo menos darme una idea mucho más acabada de cómo pueden ocurrir las cosas. Y creo que nos pasa un poco eso. Nos cuesta ensayar que hay una realidad que está totalmente fuera de la ley, que hay zonas que están cooptadas por la criminalidad, que a veces podrá ser más organizada, hay veces menos organizada. Es decir, nos escandalizamos por los monos, pero acá tenemos monitos cada 3 cuadras, ¿sí?
con las sucursales, y esto, pero no se ve como una agenda porque es decir, todavía no disputan grandes territorios al Estado que sean de interés del Estado, porque es decir, como son zonas donde vive gente muy vulnerable, ¿a quién le importa que muchas veces que no tenga un acceso importante, una ambulancia o un patrullero a determinados lugares? No es de interés del común de la sociedad. Y estas son cosas que no se visualizan. Pero sí creo que hay una incipiente situación hay un manejo que se utiliza a jóvenes como sicarios hace muchos años. No sé si con los niveles de organización y sofisticación que lo veíamos con la camorra napolitana, ¿sí? Pero que hay niveles de cooptación, y sí, que son por ahí más domésticos, más vernáculos, más básicos, pero existen. Y es una realidad. Gracias, A ver, Gabriel. si el Estado dice, yo les comento un hecho muy feo de homicidio que tuvimos hace un tiempito en José Cepaz. Si el Estado dice, frente a un problema, una batalla campal entre vecinos, ¿saben qué? Los dejamos solos, venimos en media hora. Y realmente después terminó en una masacre. ¿De quién es responsabilidad? Hay una corresponsabilidad entre el Estado y la comunidad, y los seres que protagonizaron hechos de violencia, pero es decir, no tenemos que irnos ni a Brasil, ni a Italia, ni a Rosario, es decir, lo tenemos acá a la vuelta de la esquina. No tenemos maras, yo lo que no veo son organizaciones tipo maras como ha pasado en otros países. Creo que, no sé por qué acá no ha llegado a aprender el concepto de mara y la organización las organizaciones que uno ve en Centroamérica, o que ya se ve en Ecuador y en otros países de Latinoamérica, pero sí tenemos grandes bolsones de pobreza que hacen que el Estado tenga poca participación y que yo creo que en más de un caso cuando son los narcos o los patrones de la zona los que consiguen antibióticos de última generación para determinados pacientes, y eso construye sistemas de lealtad que no tenemos idea nosotros, porque vivimos en otro mundo. Claro. Gabriel, parecía que está faltando también como un enfoque criminológico con investigación sobre el tema, ¿no? Pues siempre llegamos cuando llegamos tarde. Nosotros como jueces siempre vimos desarrollarse los temas, decíamos, hablábamos, parecíamos, pero en realidad se necesita investigación aplicada a todo esto. Yo estoy convencido, creo que esto no podemos dar en una discusión seria si no tenemos una investigación criminológica, obviamente. Obviamente, es decir, a mí me extraña que todavía la Procuración no hayan agarrado este tema seriamente. Claro, yo entiendo, de 50.000 detenidos, 47.000 detenidos, 1.500 detenidos, 1.700 detenidos, no le mueven el amperímetro a nadie. Y entonces, convengamos que excepto que un chico salga Pepito el pistolero y mate 7 de un tiro en la primer cuadra, no está en la agenda de nadie. Pero que sí realmente... La proyección de los 1.700, ese es el problema. Mediano y largo plazo, ahí está el problema. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, no sé, yo creo que estamos en una etapa tenemos un privilegio de trabajar con jóvenes que son mucho más maleables que los que ya, no digo, no estamos hablando con psicópatas fortalecidos, estamos hablando con jóvenes que tienen un catálogo de privación de derechos, que no han pasado por procesos de aprendizaje, que han vivido situaciones de violencia inusitada, que a veces dentro de las mismas instituciones viven situaciones de violencia. Bueno, pero creo que estamos en condiciones de darles respuestas diferentes. Que no entender que la especialidad pasa por ahí es no entender por dónde pasa el problema, pero es el gran problema que tenemos hoy. Es decir, acá tenemos mucha gente que está en este proceso penal juvenil con diferentes funciones, no por deseo ni por compromiso, sino porque son el premio menor. Como no me daba para llegar a tal lado, bueno, pero me ofrecieron esto que es más baratito y no tenía complicaciones políticas, porque la verdad, ¿a quién le importa un juez penal juvenil? Juez de menores. Y bueno, es decir, los procesos de selección en el Consejo de la Magistratura, y lo digo por lo menos en este último tiempo, antes no, hacen gala solamente de repetir de memoria Beijing, Riad, y creo que bueno, hay que
entender que que no se forma un juez de menores o un juez penal juvenil porque tuvo un hijo, se forma porque tiene conocimientos básicos de lo que es la psicología infantil, porque tiene todo un proceso de aprendizaje, porque cree en interdisciplina, porque realmente entiende que la privación de libertad como última ratio no es un postulado vacío, sino que tiene que tener un contenido de mandato constitucional cotidiano. Creo que, bueno, nos faltan algunas cuestiones, y que si los jueces no las entendemos, los fiscales tampoco, la ley tendría que decir qué se entiende por privación de libertad como última ratio. Debe agotar esta instancia, debe estar esto. Bueno, todas cuestiones que no se trabajan. Gracias, Sí, Gabriel. mucho en el debe, pero bueno. La doctora Fiorini quería. Celeste Souto, que es defensora en San Martín, levantó la mano. Hola, Celeste, ¿querés desmutearte? Hola, Cele. Tiene Yo no la que... muteé, ¿eh? No, es que todos están muteados, se tienen que desmutear cada uno. Desmuteate, Celeste, por favor. A ver si yo puedo desmutearla de acá. El micrófono que está en la pantalla. Sí, lo debes saber. ¿No? Sí, Celeste, tiene ¿nos mucha experiencia la doctora, ¿eh? Sí, por eso. Celeste, ¿nos escuchás? Desmuteate, por favor, Celeste. Ahora sí, no me permitía, Ahora. me decía el anfitrión. Sí. Bueno, gracias primero por esta jornada, un placer enorme escuchar al doctor Peñoñori, que lo escucho habitualmente, pero también es como mi ayer y mi hoy, ¿no? Está la doctora Flavia Baljusti, con quien tuve el honor de trabajar, no junto a ella en su juzgado, pero bueno, yo en ese momento trabajaba en la asesoría y tengo los mejores recuerdos de aquel entonces. Y bueno, y con Gabriel tengo un muy buen presente en el sentido de que debo decir, que, para quienes no lo conocen, que es, digamos, un juez sumamente comprometido, como podrán ver, excelente juez. Y bueno, quería hacerle una pregunta a él, más allá de que nosotros veníamos conversando mucho y trabajando mucho en lo que es justicia restaurativa o prácticas restaurativas. ¿Por qué cree que existe esta resistencia desde los fiscales, puntualmente en San Martín, para poder llevar adelante prácticas restaurativas? En el sentido siguiente, uno podría decir, bueno, desde las fiscalías generales no se apoyan estas medidas o no están de acuerdo, pero lo que nosotros notamos es una falta de interés directamente por parte de la mirada de los fiscales, especialmente porque de hecho hacemos muchos cursos para poder formarnos en prácticas restaurativas, pero ni siquiera asisten. Entonces, ¿en qué estamos fallando en este convencimiento o en este enamoramiento hacia las prácticas restaurativas? Es eso. Dos cuestiones. La construcción de los funcionamientos de las fiscalías penales juveniles, por lo menos de lo que uno conoce, quedan en manos de cada fiscal general. Y bueno, al fiscal general en San Martín le gusta que los fiscales acusen y que los límites lo pongan los jueces. No hay otra. Y los entrenan principalmente lo que es materia. Yo les recuerdo algo, el fiscal de ejecución que tenemos ahora es producto de un entrenamiento realizado en juzgado de ejecución de adultos, dicho por él mismo. Entonces, todo lo que tenga que ver con impugnaciones, apelaciones y desconocimiento de las prácticas especiales son pautas. Yo por eso siempre, la doctora no me va a dejar mentir, me encantaría pasarles alguna audiencia de las que hacemos, pues yo siempre le digo, bueno, doctor, me parece que se equivocó de puerta. Este es el fuero penal juvenil. Esto no es el fuero de adultos. Así empiezo la audiencia, después de escuchar lo que dice el fiscal, ¿no? Entonces creo que es un tema, hay una negación sistemática de mirar con absoluto desprecio el principio de especialidad. No hay otra, porque si uno pone a fiscal de ejecución, a una persona que tiene una negación de entender las prácticas restaurativas, yo acabo en una causa que tuve con la doctora hace poco, en una cesura de juicio, que hubo una condena, acabo de hacer lugar a un recurso de casación, porque en realidad no le iba a hacer lugar porque era un tema de monto de pena para mi gusto,
o sea, lo disfrazaba de falta de fundamentación, pero en realidad se disconformó con el monto de pena aplicado. Pero yo le hice lugar más que nada porque quiero que diga algo casación, porque hay en la letra del recurso casatorio hay un desconocimiento total y un desprecio del uso de prácticas restaurativas. Y creo que, bueno, algo tiene que decir, yo ya dije lo que tenía que decir en el marco de la audiencia, y algo tiene que decir casación al respecto. Hoy es el único, yo aspiro que casación es el único ámbito donde por lo menos tenemos cada tanto un poco de oxígeno que nos permite visualizar algo diferente de una mirada punitivista. Yo creo que no pueden tener una discrecionalidad absoluta, que no hay una justicia penal juvenil en San Martín que pueda ser diferente de la de Dolores. Creo que por eso falta una política criminal. Y creo que no deberían depender, la defensa pública no debería depender también del procurador de la provincia, porque son dos funciones totalmente, para mí, esquizofrénicamente juntadas, que no hacen a una mirada especializada. Y creo que se debe, es decir, como recién decía Flavia, realmente hay que hacer un estudio criminológico serio. Hoy no lo tenemos. Y decir en el marco de una audiencia que desconoce que la ley de la provincia de Buenos Aires de mediación penal prohíbe las prácticas restaurativas en jóvenes, entonces yo le digo, mire doctor, me parece que usted está mirando otro canal. Después de eso vino esto, hay una ley sancionada que establece en el artículo. Hay un desconocimiento y un desprecio al trabajo especializado que es notorio. Sí entiendo, y en esto voy a hacer una salvedad, entiendo que el rol de la Fiscalía en este sistema es el más duro del sistema. Entiendo que una persona que está recibiendo las 24 horas del día todas comunicaciones respecto de conflictivas, llega un momento que el mismo burnout del estrés que viven, de los plazos, de las situaciones de tensión, de la falta de recursos, de las complejidades que tienen, lo ponga en una mirada de casi... No justifico el desprecio, pero sí lo entiendo, ¿sí? Entiendo que hay un momento en la batalla cotidiana que la especialidad dan ganas de tirarla por la ventana cuando uno le tocan determinadas cuestiones, pero lo digo de la praxis. A mí hay veces que me pasaba, yo era viejo juez de menores, me tomaba todo el trabajito, anotar todo, y había días que después de la 10ª llamada, mi letra parecía un electrocardiograma, no sabía ni lo que había anotado. Entonces entiendo que es muy difícil trabajar en estas condiciones, entiendo que puede existir un agotamiento en el trabajo, entiendo que el recargo más grande en cuanto tanto a la acusación como a las salidas alternativas, el trabajo de más peso siempre recae, creo yo, en la Fiscalía, pero bueno, no es menos cierto que uno elige lo que quiere hacer y se forma para eso. En todo caso, será motivo de una organización diferente, de una logística diferente, pero no creo que no se pueda dar respuesta. San Martín es muy particular. San Martín tienen hechos muy violentos, es decir, les puse a título de ejemplo, casi con la misma población, tenemos casi el doble de homicidios que San Isidro, qué sé yo. Yo siempre digo, no sé si es un problema de agua, decir, no, yo creo que hay un catálogo de cuestiones. Y tiene que ver también, no solamente, yo creo que tiene que ver, el índice de desarrollo humano tiene mucho que ver. Y la falta de una presencia activa del Estado. Y con los fiscales yo creo que hay que volver a formarlos, como a los jueces también. Yo creo que cada tanto tenemos que rendir examen obligatorio. Es decir, estos puestos vitalicios que nos sientan en un lugar, me parece que nos hacen mal, que nos quita legitimidad y nos quita aceptación. Tenemos que obligatoriamente caminar la jurisdicción, tenemos que conocer los diferentes lugares, tenemos que saber dónde pasan las cosas que pasan. No podemos decidir beneficios de los jóvenes si no conocemos los lugares de alojamiento. A mí el único lugar que me falta es el Valentín Vergara de Bahía Blanca, que nunca voy a ir porque nunca tengo un chico, no sé si sigue estando o no, pero lo demás los conocía todos, y creo que es fundamental
conocer los lugares donde son derivados los jóvenes en privación de libertad. Si no, es no entender por qué estamos acá. Bueno, son todas cuestiones que cuando se oponen y dicen, no, me opongo firmemente al beneficio, doctor, ¿usted sabe dónde está? Bueno, entonces estas cosas pasan, y pasa a más de un operador del sistema. No se conocen los lugares, no se conocen los operadores. Nosotros tuvimos una oportunidad muy buena en San Martín el anteaño pasado con la gente de la CENAF. El gobierno anterior, el gobierno del ingeniero Macri, desarmó la CENAF como organismo nacional, quedó como una especie de mini organismo federal, y había gente que estaba como desclasada, así, medio que no sabían dónde ir, y no sé, como había mucho ruido en San Martín, dijeron, che, ¿qué podemos hacer? Bueno, mandemos este paquete a San Martín. Y acá los mandaron a San Martín, hubo un grupo de trabajo muy bueno, hicieron todo un trabajo de articulación. Lo que digo es que cuando se hacen las cosas bien dan resultados. Hubo un trabajo de articulación con la defensa, con los juzgados, con los jóvenes en situación de privación de libertad y con las familias en territorio. Ese trabajo lo hizo estos equipos de la CENAF, con muy buenos resultados. Se fortalecieron propuestas de egreso, se lograron libertades, se hicieron buenos seguimientos. Es decir, cuando se hacen las cosas bien hay posibilidad de respuesta. Entonces, no creo que tengamos que tener respuestas mágicas, creo que tenemos ensayos de sobras que demuestran que trabajando bien y comprometidos se pueden lograr resultados. Gracias, Gabriel. Veo que tiene la mano levantada María Enríquez. Estaba Diana, ¿eh? Estaba Diana Fiorini antes. Ah, bueno. ¿Diana? Diana es una chica nueva, es una meritoria de un juzgado, parece. Diana. No, parece que no está Diana. Bueno, seguimos con María ahora. Después, cuando vuelva Diana, le volvemos a dar la palabra. María, si querés desmutearte. Hola, María. No te puedes desmutear, a ver qué pasa con la desmuteación. Por ahí lo tenés que hacer vos, Flavia. Es que yo no me permite, no me da esa opción. A ver, a vos, María del Huerto, sos anfitriona, desmutea a todos. Puede ser que como anfitriona le permita. Sí. Hola, ahí está, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel, Flavia, un gusto estar escuchándolos y no sé cómo fue. Fuiste vos. Gracias, María, sí, ya está. Bueno. Bueno, coincido, la verdad que coincido en todo lo que dijiste, Gabriel, no tengo mucho más para aportar, pero sí te quería consultar si en el último tiempo ves algún cambio respecto a las conductas de las niñas y las adolescentes en San Martín, si han tenido mayor protagonismo, como bueno, partícipes en causas, antes tenían papeles más secundarios, y si hay programas especializados en gestionarlas con sus necesidades específicas. Gracias. María trabaja en el Centro de Admisión del CAD de Ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes están viendo mayor incidencia de mujeres en las admisiones? Bueno, en el CAD, ahora es... Perdón, se me está por acabar la batería. En el CAD ahora está habiendo sucesos extraños con todo este tema de la pandemia. Hay días de muchos ingresos, hay días de ningún ingreso, pero han estado entrando más niñas y adolescentes que otros años. No sé específicamente, no hay estudio de campo a qué se debe, pero sí es verdad que están más tiempo en la calle y tienen papeles más protagónicos en los tipos delictivos y no tanto secundarios como encubrimiento, como en otros años. Gracias, María. María del Huerto, ¿lo puedes desmutear a Peñoñori, que está muteado? Ya. ¿Qué pasó? A ver.
estaba en problema. Ahí está, listo. Ahí está. Era desde allá. Bueno. Sí. A ver, yo tengo una mirada parcial, porque es todo lo que llega a juicio. Entonces, no necesariamente es la mirada, es una mirada más acotada, María. Claro. Creo, a ver, hay una cuestión, donde sí se ve de vez en cuando, no siempre, pero se ve, es en el tema de comercialización de drogas. Ujú. Y lo que sí a veces tenemos es, pero como ahora no hay, hace tiempo, es decir, con la pandemia bajaron casi un 20% la cantidad de casos. Es decir, lo que realmente se detiene hoy es la flagrancia, se chocan con el lío. Es decir, no hay nada que no sea por el lío o por una situación de violencia extrema. Es flagrancia pura. Claro. Y el tema de drogas es lo que más uno puede ver. Y lo que generalmente hay, yo creo que la distribución social que le toca a la mujer, por lo menos provincia de Buenos Aires, con urbano, tiene más que ver con el tema de drogas y con un rol social diferente. Yo tengo muy pocas pepitas las pistoleras. Cuando las tengo, son contadas con los dedos de las manos y son para poner un cuadrito las que tenemos, son terribles. De hecho, ustedes piensen que la provincia de Buenos Aires tiene un montón de dispositivos para trabajar con jóvenes en conflicto, y para trabajar con niñas en conflicto con la ley solamente está un lugar, donde el diablo perdió el poncho, al costado, 200 kilómetros más o menos, que es Merlo, que es el centro cerrado de Merlo, que es cerrado porque yo no sé si es tan cerrado como en realidad que queda tan lejos de la civilización que la única posibilidad que tienen las chicas es quedarse adentro, porque ¿de qué se van a ir? Son todos iguales. Si uno conoce los centros de contención, es muy al estilo de todos los centros de contención, como es el de Malvinas, como es el de Moreno, pero estaba emplazado en un lugar, le diría, no sé ahora debe haber crecido, pero casi rural, ¿sí? Y por lo tanto era el único lugar, el único ámbito, y después había otro que históricamente fue haceme acordar, Juan, que estaba en las afueras de La Plata, que ahora no está más en las afueras, que lo cambiaron, que lo pasaron al Casa de Tránsito, al de Mujeres de La Plata, que estaba en 100 y pico, no me acuerdo ahora el nombre. Peleriti, ¿no era Peleriti? Era el Pelletier. Pelletier, María Eufrasia Pelletier. Pelletier. Ese lo pasaron, lo que era el lugar de mujeres que estaba en 115, medio alejado del centro, lo pasaron al centro de La Plata, a Casa de Tránsito para Varones, que está en un lugar residencial de La Plata, en el barrio más cheto de La Plata, creo que está en la calle 3. Lo pasaron ahí. Pero no hay prácticamente casos. O por lo menos yo les digo, o sea, la selección que hace la agencia, como se dice muchas veces, que hace la agencia policial de casos, a las chicas le dan la indulgencia. Son muy pocos los casos que nosotros tenemos. No digo que no existan, y las que existen, mamita querida, pero son muy pocas. No hay un gran número ni está incrementado. Sí. ¿Puedo agregar algo? Me tomo el atrevimiento, disculpen. No, porque por ahí Gabriel no tiene justo en su juzgado, claro, pero en referencia a lo que preguntó María, claro, hubo durante el año pasado, por ahí sí un aumento de casos graves en los que participaron niñas que de hecho, salvo una, las demás quedaron detenidas, pero son hechos que justamente no son digamos, del juzgado del doctor Peñoniori, que se encuentran para juicio oral. Sí, pero quiero decir que hubo, por ahí sí, nosotros notamos desde la Defensoría un pequeño aumento en la participación de niñas en delitos mucho más graves que en los que venían teniendo una participación más secundaria, más de acompañamiento, que por ahí, si era un hecho de robo, qué sé yo, de repente quedaban en el auto esperando o acompañaban la situación, y en estos hechos por las que están detenidas, la mayoría están en Merlo, como dice Gabriel, han sido protagonistas de hechos muy, muy graves. Digo esto porque, bueno, alguna ha tenido paso incluso por el CAD de San Martín, porque no podían contenerla en Merlo, bueno, hubo un ida y vuelta, ahora se encuentra muy bien, pero
hay un grupo de chicas que ha cambiado por ahí la mirada o la dinámica que veníamos teniendo de no tener prácticamente ninguna detenida. Ahora más o menos hay entre 4 o 5, cosa que es extraña, pero ninguna es del doctor Peñoñori, ¿no? Por eso es que 4 o 5 en el marco de 280 detenidos, supongamos, no tiene incidencia. Perdón, nada. Celeste, ¿vos tenés conocimiento si hay algún programa que no sea restrictivo de la libertad ambulatoria o directamente? Mira, lo que se está implementando ahora desde lo que es la provincia de Buenos Aires, está el Ministerio de la Mujer que está interviniendo o acompañando en esos casos, pero que por el momento, hasta ahora y de lo que yo he visto, no ha logrado ninguna solución al tema. Con esto quiero decir, ellas preguntan, están atentas a ver qué es lo que se está haciendo en la causa, pero hasta ahora, digamos, yo de hecho he solicitado que se hiciera algún informe, si tenían recursos y demás, para poderle presentar al juez que tiene que resolver esta situación, estas situaciones, y digamos, no he tenido una respuesta todavía. Estoy esperando que por ahí digamos, la puedan tener. Se trabaja mucho desde el centro, la verdad que el centro de Merlo está trabajando mucho con las chicas, con una directora que es muy activa, que además es psicóloga, y entonces ellos están buscándole alternativas de trabajo. La mayoría de las chicas ya están cumpliendo o ya cumplieron los 18 años de edad, alguna de ellas es madre, y bueno, entonces se está trabajando desde ese lugar. No hay otra cosa, porque no hay casi nada para los varones, que es el número más importante de detenidos. Para las chicas hay mucho menos, y esto es una realidad, tiene que ver con la problemática de la invisibilidad de una niña detenida, ¿no? Es como que no existe para nadie, porque más allá de que el número, bueno, es un poco lo que decía Gabriel, el número no es tan grande, pero lo cierto es que así como están invisibilizados los niños detenidos en la Argentina, las niñas están mucho menos, con lo cual hay muchos menos programas para acompañarlas. Gracias. A ver, Gracias. es tan así esto, yo les comento algo. En una charla con Lerner, que ahora está a nivel nacional, Lerner, si no me equivoco, Gabriel Lerner, ¿no? Sí. Había un desconocimiento supino de la realidad de los jóvenes. Él pensó que la provincia de Buenos Aires tenía 700 jóvenes detenidos. Digo, no, 700 son en el sistema históricamente. Digo, no, son muchos más, porque hay muchos que están en unidad carcelaria. ¿Cómo en unidad carcelaria? No sabían que estaba, se creen que lo que... Claro, es como que los que pasan al sistema de adultos, bienvenidos al sistema de adultos. Es absurdo. Como también es absurdo, que esto lo hemos hablado ya con la doctora Souto, que también muchos de los casos, hay muchos jueces que porque otra de las cuestiones graves que no lo planteé, pero que es un tema, es la unificación de penas de los jóvenes con causas con adultos. ¡Ay, es sí, por favor! Sí. Una vergüenza que esto hace que los jóvenes, ¿qué están haciendo muchos jueces? Unifican penas, dictan condena, la unifican con la de adulto y la mandan a ejecución. Entonces, ¿dónde está el principio de especialidad? La verdad. Entonces, borremos la especialidad. Yo soy un convencido de que la pena tiene una entidad y un significado en jóvenes diferente que no se puede unificar, pero es un criterio que lo pierdo todos los días y me matan de todos lados. Pero bueno, algún día tendremos otro. Perdón, antes de terminar, lo quiero enganchar a Gabriel, no sé si para ahora o para otro momento. Gabriel. ¿Quién habla? Habla Diana Fiorini. Diana, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Celeste? Hola. Hola, Diana. Ley de protección los derechos de la víctima, criterio de especialidad, OG 24 y artículo 33. Bueno, por eso, a ver, yo lo decía cuando arrancamos un poco la charla también con el tema de la ley de la víctima. Se hace difícil conciliar. A ver, ¿cómo les puedo explicar? Ustedes piensen esto.
Estamos hablando, yo tengo detenidos más o menos, sí, 70 chicos detenidos. Algunos están con autos de responsabilidad, la mayoría con condena, otros no. Bueno, todo lo que esté en trámite requiere de levantar el teléfono y hablar. Por ejemplo, hace poco le decretaron una nulidad a un colega mío de un juicio que hicimos hace 8 años o 9. Yo tengo que estar ubicando la víctima de hace 9, 10 años, la familia de la víctima, porque era un homicidio, para ver si quiere participar en la audiencia de revisión de medidas. Para que se den una idea cómo es esto. No nos queda otra. ¿Cómo hacemos para...? Mire, yo cuando estaba en plena charla con ustedes recibí un mensaje de un asesor del Ministerio de Justicia de Nación de una audiencia que hicimos, de la que contaba recién, que el chico le pidió perdón a la mujer, que dijo que se ponía... Y realmente yo creo que fue sanador. ¿Pero esto de qué habla? De que durante todo este tiempo, que si este hecho lleva 2 años, nadie trabajó con esa señora y con ese joven. No se dieron cuenta que tenían que haber trabajado antes. Entonces me dice, este asesor me dice, buenas tardes, le transmito los saludos de la señora tal, quien se sintió muy contenida y escuchada, muy buena experiencia de la implementación de la ley de víctimas. Me subo al agradecimiento por su disponibilidad y buena predisposición y atento cuando nos avise de la audiencia de Ávalo, pues faltaba otro pibe, eran 2 y uno no se pudo conectar, así que lo hicimos con uno solo. A ver, lo que quiero decir, que esto tiene un sentido pedagógico particular. ¿Uno qué tiene que hacer? Armonizar la ley de víctima con el sentido pedagógico. Lo que pasa que nos tira el sallo a los jueces en un momento que uno no puede... a ver, yo tengo que mantener una imparcialidad y tengo que mantener un contacto con una víctima para ver si va a participar de una audiencia. Y bancarme la filípica de 45 minutos hablando de la mujer, que encima agarré a una mujer que se estaba divorciando, que el que había manejado todo el tema del acompañamiento del proceso penal, porque además hay 2 jóvenes detenidos en el sistema penal juvenil y hay 2 que están en el sistema de adultos, entonces eso van a juicio por jurado. La mujer no sabía si yo era el juez de adultos, bueno, tuve que hacer toda una clase de derecho procesal, toda la paciencia, ella muy asustada porque tenía miedo que le vayan a golpear la puerta, pensaba que estaban en libertad. Todas situaciones que, a ver, es un esfuerzo intelectual muy fuerte tener que mantenerse en un criterio de imparcialidad, porque después de escuchar 40 minutos a una mujer que había pasado por lo que había pasado, que casi se le muere una criatura de 2 años porque le ingresó una bala por la clavícula, y que, bueno, ¿qué quiere que les diga? Entonces son situaciones muy límites. Entonces el armonizar cuesta mucho. Coincido con vos, Diana. Creo que yo ya estoy un poco, yo se lo dije a la doctora Souto, me está escuchando y no le va a gustar lo que yo le voy a decir. Desde la Asociación de Magistrados se ha propiciado la participación de todo el fuero en los proyectos de ley de ejecución. Y le digo, mirá, a mí que no me hagan participar de nada más, porque lo que tienen que hacer participar es en la ley de la víctima, la sancionaron entre gallo y medianoche y nosotros ni nos enteramos, ni tuvimos. Entonces, ¿qué me vienen a hablar ahora de participar en otro proyecto cuando tenían que hacerlo? Yo estoy participando el de la ejecución. Soy la única abogada externa, para que sepas. Tomá de pero ahí. ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, Diana? ¿Sabés para una que después cosa? entre gallo y medianoche salgan con otras cosas. Escúchame, mínimamente para mí es un placer escuchar a funcionarios de toda la provincia que llegan a consensos. Olvídate del anteproyecto, no sé si servirá o no, para todo el mundo. Le cuento, es un grupo de funcionarios en general jóvenes que están planteando un proyecto de ley de ejecución penal juvenil especial para el fuero. Lo bueno es escuchar el consenso, porque eso construye. Si después eso va a ser ley o no, no te lo puedo decir. Tampoco sé cómo van a hacerlo, porque van a sacar y poner. Pero el fenómeno de construcción y de diálogo, eso es fenomenal. Sí. Eso es 10 puntos. Los pibes que lo están haciendo son unos genios. He dicho. Totalmente, la doctora Diana. Souto. No soy joven, lo único. No pertenezco al grupo de los jóvenes, pero... Después charlamos, mira. Pero es un lujo, es un gusto en mitad de
pandemia escuchar el entusiasmo que tienen, los intercambios, los consensos. Es un aprendizaje mucho más allá de lo académico. Este es el aprendizaje de la práctica, del que labura y le cuenta al otro y el otro le dice. Eso, Peñañori, no tiene con qué darle. He dicho. Sí, lo que pasa es que para mí el problema es que creo que, ¿sabes cuál es? Mirá, en esto Juan me va a dar la razón. No busco razón. A ver, quienes están llamados a dar una respuesta para terminar de complementar el sistema penal juvenil es el Poder Legislativo. Claro. Llamá a un seminario de 6 meses donde discutamos lo que tengamos que discutir, pero la responsabilidad política de legislar es de los legisladores, Sí. porque si no después, ¿qué dicen? Después dicen, esta ley es del PJ. ¿De qué PJ? Del Poder Judicial. No. Entonces después nos endilgan al Poder Judicial la responsabilidad de corredactar. ¿Y saben qué? Nosotros estamos para aplicar la ley. Podemos participar en un seminario y comprometernos, pero a quien les pagan es a los legisladores y tiene una responsabilidad social ante la comunidad. Y así les va. Y hoy no les y así les va. Sacaron la ley de... Y después sacaron la ley de víctimas, la ley Píparo, que casi termina presa ella. Por favor. Entonces, ¿saben qué? Hay tanta hipocresía. Y ustedes no saben lo que es la construcción en estas audiencias. Yo acabo de, en esta estoy esperando empezar prácticas restaurativas en la que tuve con Celeste, y que va a ser un lío, pero bueno, surgen cosas, es decir, porque atrás de todo delito hay todo un contexto social, que uno no lo ve. Es decir, el delito lo único que hace es un geyser, es la parte que se ve del hielo que está arriba flotando, pero el resto que está abajo, que es toda la conflictiva subyacente, los problemas familiares o los problemas, bueno, son cuestiones que si uno no aprende a caminarlo y a restaurarlo, esto no tiene salida. Esto que les leí, que es el asesor del Ministerio de Justicia de Nación, realmente la señora estuvo muy bien, fue muy constructiva, dijo, yo le deseo lo mejor, acepto su disculpa, su pedido de perdón, ¿no? Yo lo tomo, te deseo lo mejor, que puedas tener éxito, porque el chico hablaba de cuáles eran sus proyectos, ¿no? Por supuesto que terminamos eso y el fiscal pidió el traslado a unidad carcelaria. Por supuesto, no podía ser de otra manera. Después de que la mujer empezó a construir desde un lugar mucho más comprometido que el fiscal. Les juro, fue así. Terminó eso y él pidió, me notifico y pido el traslado a unidad carcelaria. Por supuesto que se lo negué, pero bueno, así es el sistema. Bueno, gracias, Gabriel. Creo que ahí había levantado la mano Isabel Ruiz. Isabel, ¿querías hacer una pregunta? Yo me voy. Sí, no, quizás a lo mejor ya es un poco extemporánea, pero le quería preguntar, como yo conozco el Departamento Judicial de San Martín y como docente trabajé en el barrio Ejército de los Andes y en Fuerte Apache. Le escuché a la pregunta, sí, la vi a la pregunta, perdón. ¿Cómo estaba la situación ahí? Porque siempre es un lugar heavy, igual el que usted mencionó, el de José León Suárez, cerca de la autopista donde está el SEAMSE. Bueno, el barrio Ejército de los Andes, sí, son microclimas que no se sabe nada hasta que explotan. ¿Cómo les puedo explicar? Es como que llevan una vida paralela, como si como que si no son visualizados por la comunidad. Entonces un día hay un caso notorio, les cuento uno para que ustedes se den cuenta. Hubo un caso notorio que fue el caso del jugador de fútbol Cáceres, Fernando Cáceres, que se metió dentro del barrio Ejército de los Andes en un BMW y apareció con un tiro en la cabeza. Eso generó 750 allanamientos. Yo lo puse por escrito. Lo que digo ahora lo dije por escrito en el marco de una sentencia de un juicio oral. Aparecieron comité de crisis, allanamientos por 750 lugares, aparecieron balanza de precisión, armas, de todo, es decir, todos sabían lo que pasaba dentro del barrio Ejército de los Andes, pero nadie hizo nada hasta que no explotó una chispa. Entonces ahí parece que de la nada surgieron grandes zampones, organizaciones, ¿sí? Mientras tanto está como mitigado y escondido. Entonces son estas cuestiones que parece que no aparecen hasta que un día aparecen y se visualizan.
¿Qué pasa con el barrio Ejército de los Andes? Hay muchísima gente laburante que vive como puede ahí, como puede, y hay otros que viven en una marginalidad muy fuerte, que te dicen, no, ahora no son noticia porque interviene Gendarmería. Gendarmería pasa, peina y se va. Pues la gente convive con toda la desgracia. Hoy no están los Backstreet Boys, no está la banda de este, no está la banda del otro. El que no está muerto está preso, el que no está preso están todos como guardados. Si eso te sirve como alguna respuesta respecto de como docente que vos trabajaste y vos sabés lo que es esa zona. Sí. Creo que es un poco así, que hay chicos que murieron por sobredosis, otros que murieron en un enfrentamiento, otros por ajuste de cuenta y otros presos. Y que en la Pero medida también, que no es perdón, noticia, pero no también, se visualiza. sí, pero también yo lo vi en el aula, que hay muchos que quieren salir de eso, y por eso iban a los bachilleratos nocturnos, que es donde yo trabajaba, a la noche, y ellos trabajaban Totalmente. y querían salir de ahí. Querían No hay salir. duda, no tengo duda, pero además es gente que la mayoría de la gente que vive ahí está fraguando el domicilio porque no quiere figurar que vive en Fuerte Apache. Son los que después van a trabajar a Capital o van a cursar a Capital también, porque tratan de, si bien lo tienen como dormidero, no lo pueden empoderar como lugar de pertenencia porque los estigma de por vida. Y les digo más, yo que tengo muchos años en San Martín, de la época de Rubén Catino, he tenido juicios de mucha gente cuando dinamitaron las torres de Fuerte Apache, que algunas las dinamitaron, algunos nudos, no todo, mucha de esa gente se fue a vivir a José Cepaz. Entonces, los que del viejo juzgado de menores eran clientes, después tuvimos juicios que teníamos testigos de que eran zonas, antes eran de Fuerte Apache, que terminaban en el barrio Presidente Kirchner. Es decir, se reproduce la misma conflictiva violenta de convivencia en un ámbito de casitas que tienen otra estructura, pero como tampoco hay una presencia activa del Estado, vuelve a pasar lo mismo. Antes era Fuerte Apache, hoy es barrio Presidente Néstor Kirchner. Es lo mismo. Bueno. Miren si tiene que trabajar la criminología ahí. Wow. Gracias, muy amable. Es todo un tema esto, cómo hemos confundido el tema de la criminología con la historia de la criminología y no hablamos de la criminología hoy, cuán necesaria es en cuanto a investigación, también para criminología es política, Flavia, la aplicación de la criminología es política. ¿Vio, señora? Sí, pero no hay investigación. No podemos discutir lo que no está investigado, ese es el problema acá. Sí. Los que están en el trabajo de campo es como vos nos podés contar lo que estás viendo, pero otra cosa es una investigación sistemática a lo largo del tiempo y que con un marco teórico, claro. Que orienten políticas públicas además, ¿no? A largo plazo, que es nuestro problema, siempre es el cortoplacismo y no podemos pensar a mediano y largo plazo. El doctor Fugareta es criminólogo, a ver el doctor Fugareta qué opina. Yo creo que sería necesario que alguna vez volvamos a la criminología seriamente, porque tendríamos que hacer el examen ese, que muchas veces lo dije en clase. Yo no sé si fue útil la cantidad de años que firmé en sentencias para los que fueron condenados. No hay ningún organismo del Estado que haga el seguimiento para ver si ese ciudadano volvió a la sociedad y se encaminó, o terminó muerto a balazos en otro lado. Es decir, el sistema judicial no se entera qué ocurre, como no se profundiza criminológicamente, y una de las cosas de criminología que es fundamental es determinar con precisión el tipo de sanción en función de lo cometido, pero agregándole las posibilidades de rehabilitación que haya tenido. Es decir, esto no lo hacemos, no nos interesa mucho como sociedad, ni tampoco nos ponemos a pensar como sociedad qué cantidad de dinero mensualmente va en el mantenimiento del sistema de encierro y si es útil el sistema de encierro. Es decir, son demasiado dinero que volcamos
y que la sociedad mira para otro lado. Es decir, la clase política no tiene idea de nada. Empecemos por ahí. No tiene ni idea de nada. Mirá, Yo me en una acuerdo, época se hacían estudios, ¿te acordás cuánto salía un joven privado de sí, libertad en eso el sí, Almafuerte? pero el asunto es ese seguimiento. Yo me acuerdo que una vez estaba en la cámara y llego después de una cantidad de muertos que hubo en un incendio en Olmos. Llego exactamente al día siguiente. Bueno, fue una cosa terrible. ¿Qué había pasado? Estaban enojadísimos todos los presos que estaban allí. Con los que me entrevisté ese día, estaban enojadísimos. ¿Por qué? Porque una vez que se había sofocado el incendio, aparecieron varios diputados provinciales a mostrar de que estaban interesados, estuvieron un rato, sacaron la foto y se fueron. Y la gente estaba enojadísima. No terminó en otro enfrentamiento por esas cosas que el servicio penitenciario pudo manejar para evitar otra explosión. Es decir, a la sociedad argentina todavía no le interesa qué pasa con quien comete delito. No le interesa si económicamente es carísimo, no le interesa la recuperación de quien cometió delito, y en este sistema de niños y jóvenes, yo creo que el sello, como dijiste vos, el sello de la punición, ese está implantado. Es decir, los que se presentan a ser fiscales juveniles tienen ya el sello armado en ellos de que es necesario condenar. Que el sistema penal, que la ley penal va a encaminar la vida de los chicos. Quienes conocimos un poco más a fondo los temas, decimos que el sistema penal es la última fuerza que hay que tener en cuenta, pero que en lo posible la pena no resuelve el problema social. La pena, es decir, si la sociedad sigue pensando que a través de los jueces resolvemos los problemas sociales, el hambre no lo resuelve los jueces, no lo resuelven la pena. Es decir, hay que ponerse a trabajar en serio alguna vez por el conflicto social que rodea todo esto, que termina en un delito. Lo que tendríamos que trabajar es evitar que los chicos lleguen al delito. Y cuando llegan al delito, trabajar en serio con ellos. Me parece que falta bastante y hay que seguir trabajando, Peñañori, bastante. Yo me quiero jubilar. Un No abrazo, te vamos. jubiles, no, después que no. Sí, sí. Pero no, coincido plenamente. Creo que es decir, el delito como un hecho social, de naturaleza social, se ha perdido de vista. Y hay una agenda que no. Pero igual, yo cuando uno saca cuenta, yo creo que hay que convencer a los políticos que es más barato. Creo que es mucho más barato tener un programa como el que teníamos, trabajando de la CENAF, por ejemplo, el resultado que tuvo ese programa. ¿Cuánto salía por mes? Salía mucho más barato que dos Toda la pibes vida. encerrados. Claro. Toda la vida. Sí, sí. Entonces, con esa simple cuenta es hasta ingenuo pensar que uno puede tener otra clase de respuesta. Y hay que trabajar otra clase de puesta de límites. Cuando hablan de los centros de contención y no saben que la puerta está abierta, que no está cerrada, bueno, de esto se trata. De cómo trabajar para la puesta de límite, que no pasen por cerrar una puerta o un candado, sino que pasen por otra cuestión. Que tenga que existir un orden, sí, pero ¿qué significa? ¿Por qué es un centro de contención? Bueno, hay jueces que le tienen miedo, fiscales ni hablar, pero jueces que no conocen y le tienen miedo al centro de contención. Yo creo que hay más miedo en pensar qué va a pensar la sociedad si yo tengo una respuesta diferente, que en realidad más preocupado por qué dirá la sociedad que lo que realmente les El preocupa la compromiso. situación del joven. Sí. Sí, le falta Igual compromiso. creo que en algún aspecto las víctimas permiten dar una vuelta de página en esto, de poner en palabras cuestiones, aunque no se han trabajado, permiten empezar a trabajar cuestiones desde otro lugar. No siempre da ese resultado, ¿no? No. Pero nos pasa todos los días y no entendemos que tenemos que hacernos de otras herramientas. Hoy al mediodía, antes de esta charla, de esta reunión,
hubo un acuerdo de juicio abreviado para un homicidio culposo. Cuando lo presentan, primero no había casi trabajo de cuerpo técnico, error, elevado a juicio sin ni siquiera cuerpo técnico. Y segundo, había que hablar, una vez que está el acuerdo de juicio abreviado presentado y pasada la entrevista de admisibilidad con el imputado, está en libertad, es una pena de 2 años y 2 meses y poco trabajo social atrás de eso. Era prohibición de manejo, etcétera, etcétera. Pero yo quería trabajar la responsabilización diferente. Cuando entro a rascar un poquito, me entero que la novia que muere, en el accidente muere la novia, después en un semáforo en rojo el chico, se muere la novia, el chico termina chocando contra un auto y él queda con una pierna quebrada y la novia muere. Y yo digo, bueno, a ver, porque para hablar con la familia de la víctima tengo que tener más elementos, tengo que empaparme de algunos elementos que de otra manera no puedo. Y claro, me doy cuenta, hablando con el abogado del chico, que es un abogado particular, dice, no, que son una hermana del chico está casada con un hermano de la chica. Entonces digo, bueno, acá tiene que trabajar gente de práctica restaurativa, esto hay que derivarlo a cuerpo técnico, porque yo no voy a poder armonizar. Yo le explicaba al abogado y al chico que, mire, estas son cuestiones que no se terminan. Creer que la justicia puede poner en orden en esto es por lo menos muy ambicioso y ajeno a la realidad. Acá lo que hay que hacer es que el chico la va a ver todos los días a la chica. ¿Por qué? Porque se va a cruzar en cuestiones sociales, en eventos familiares. Bueno, son cuestiones que hay que trabajar. Lo llamo por teléfono, me atendió un hermano de la chica, me dijo, no, este teléfono es mío, pero yo lo voy a poner en habla con mis papás. Me hizo una asamblea familiar, yo tenía que cumplimentar con lo que dice la ley, de poner en conocimiento el artículo, que hay un acuerdo de juicio abreviado. Bueno, el jueves que viene van a concurrir al juzgado y les tendré que explicar, pero de ahí yo voy a dictar sentencia, y esto lo van a tener que trabajar en un ámbito de práctica restaurativa. Es decir, sacar una ley de la víctima sin haber articulado todo un trabajo a nivel comunitario y con el Centro de Asistencia a la Víctima, con el cuerpo técnico, es un absurdo, es una estupidez, una cosa carente de contenido. Lo único que hicieron fue sed de venganza de las víctimas, porque quedó abierto casi un sistema coacusatorio de las víctimas, de la manera que está planteado. Un absurdo. Entonces, claro, por eso Diana dice lo que dice. ¿Cómo hacemos para armonizar el contenido de la ley de la víctima? Que si no entran por la puerta, entran por la ventana, o entran por la otra ventana, y si no por abajo de la alfombra. Es un absurdo de la manera que está planteado. Creo que no fija un límite. Y pone a la víctima en situación de piel viva. Si la víctima dice, cuando arranca el sistema, que declaro acá y no me molesten más, yo no puedo estar, cuando se cierra un abreviado, llamándola para ver si ella quiere participar. Es una estupidez. Pero la ley me obliga a hacerlo, bajo pena de nulidad. Así como yo hago la entrevista de admisibilidad, me obliga a hacer eso. Bueno, viven adentro de un tupper, no tienen idea de cuál es la realidad. Eso es, la falta de praxis no la tiene, les juega en contra, no saben de qué están hablando. Una de las cosas que vos pusiste también sobre el tapete es el tema de la interdisciplina, qué pasa con la práctica interdisciplinaria. Y no digo con las pericias, que es otra cosa, sino con la práctica interdisciplinaria, lo que es un equipo interdisciplinario, ¿no? Yo creo que vos, con haber tenido la práctica después de menores antes, ya es como eso, lo traías en tu manera de trabajar. Pero para la gente es mi ADN. pasa lo mismo. Es mi ADN. Yo el otro día lo dije en una sentencia, digo, resulta llamativo, por supuesto en una disidencia. Un chico que mató a la madre en un proceso de un hecho muy grave. Yo, después de 6 años y medio de tratamiento de una adicción severa en el marco de Casa del Sur, si tenía el alta médica y el alta del tratamiento, me parecía que no tenía sentido aplicarle pena. Entonces digo, qué raro, ¿no? Con los mismos informes y todos los argumentos, hay 2 jueces que van por la condena a 10 años de prisión, y por los mismos argumentos, porque esta es la locura, con los mismos argumentos. A veces, esto es un problema de teoría de la argumentación, ¿no? Pero con los argumentos de los mismos informes, el proceso de evolución, con la misma base jurídica,
con la misma doctrina de la protección integral del bloque federal constitucional, yo termino no imponiendo sanción penal y otros jueces le dan 10 años. Hay algo que está mal. ¿verdad? Entonces creo que esto pasa. Y el otro día con la doctora Souto hicimos una audiencia que también pasaba lo mismo. Entonces uno lo escuchaba al fiscal y decía, viene, pide, no. Por tales argumentos, pido la condena. ¿Cómo? Iba tan bien. Y parecía, bueno, hay un problema en el chip. Entonces, no hay lógica, es decir, no hay un desarrollo lógico de argumentaciones que lleve a una postura congruente con lo que uno argumentó. Esto nos pasa todos los días. Por eso digo, hablamos de Convención de Derechos del Niño y después le damos 25 años. Hay algo que está mal. Que no funciona. Evidentemente. Es decir, fallo Mendoza y le damos 20 años. Bueno, entonces no me diga fallo Mendoza. Lavate la boca, no me diga mal fallo Mendoza. Esto nos pasa. Pero bueno, bueno, queda Gabriel, mucho para hacer. Tenemos muchas deudas. muchas Como dijo el deudas. otro día en unas charlas, me va a completar Celeste, y esto no los aburro más. ¿Cómo era que dijo la licenciada que habló de Capital, la abogada Celeste? Conversaciones Charlas atrasadas. Tenemos muchas conversaciones atrasadas. Ujú. Creo que muchos pendientes. Bueno, muchas Bravo. gracias por su tiempo. Bueno, Gabriel, Gracias. la verdad que ha sido, lo tengo que decir, pero un absoluto placer escucharte. Y además verla Celeste, un absoluto placer, porque Gracias, Claudia. es ver todo lo que nosotros queremos ver en un juez. Es la sabiduría, es la experiencia, es el conocimiento y es el compromiso. Así que con mucho honor te recibimos en el instituto y es un gran honor saber que, bueno, sos parte de este grupo también. Así que muchísimas muchas gracias. Me siento parte. ¿sí? Bueno, esté en mi génesis. Muchas gracias, Juan. Y las palabras La verdad que en su estamos muy momento contentos. para festejar tu cumpleaños las sostengo ahora. Realmente fuiste un maestro y un guía para todos nosotros y me pone muy contento que sigas con una actividad y con el compromiso que tenés. Que lo sentimos como un apoyo y una luz, un faro. Muchas gracias, Juan. Te agradezco, A pero lo importante de todo esto es que la siembra ha servido y tenemos que seguir trabajando. Sí, señor. Sí, Bueno, un abrazo. Ya lo creo. Un abrazo grande para todos. Vale. Gracias a todos por participar y el mes que viene les anuncio qué día es, María, tenemos la próxima reunión extraordinaria. Para el 16 de junio creo que es. El 16 de junio y viene el doctor Carlos Romano, ¿verdad, Romano. doctor? Sí. Que va a hablar sobre... Así que los esperamos a todos para esa fecha para compartir este encuentro extraordinario. Muchas gracias, Gabriel. Mandame para Carlos Romano, mandame la invitación. Le voy a acompañar también a Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes, saludos Chao, a todos. chao.